Hola compañeros, vamos a analizar lo que es la sistemas de transporte en la planta, donde tenemos una planta de quelite. Materiales que utilizamos en la práctica son portaobjetos, cubreobjetos y una navaja de rasurar o un bisturí. Tenemos la planta radicular, raíz principal, secundarias, terciarias y pelos absorbentes. Entonces aquí tenemos lo que es el tallo principal, las hojas, meristemas, basales, apicales. Tenemos el tallo principal. Pues aquí la parte donde se divide la parte aérea de la parte radicular, que es el nudo vital o corona. Bien, el objetivo de esta práctica es identificar mediante el microscopio los diferentes vasos conductores, gilemas y floemas, haces vasculares, tráqueas, traqueidas. Vamos a identificar lo que son estos mencionados tejidos, y para ello dentro del material también vamos a usar una tinción colorante que es safranina. Puede utilizarse agua, no hay problema, pero vamos a utilizar safranina en este caso. Entonces, repitiendo los materiales, tenemos portaobjetos, cubreobjetos, una navaja o bisturí, safranina como tinción y una planta. En este caso tenemos sistemas conductores en los tres diferentes tipos de metabolismo, C3, C4 y CAM. En este caso esta es una C3. Para realizar los cortes vamos a separar lo que es una raíz, ¿sí? Y esta raíz por medio del estereoscopio, o se puede realizar si ya se tiene la práctica sin estereoscopio, haciendo un corte muy delgado horizontal en la raíz. Este corte horizontal se lleva al portaobjetos, ¿sí? Tenemos aquí la muestra, tiene que ser lo más delgado posible, de ahí la necesidad de utilizar el estereoscopio. Entonces vamos a utilizar el portaobjetos, se pone la muestra y posteriormente se agrega un poco de tinción. Esta tinción se coloca y posterior a la tinción vamos a utilizar un cubreobjetos. Este cubreobjetos lo colocamos y vamos a observar que queda el tejido montado. Lo hice muy grueso, es algo significativo, donde ya las células se tiñeron. Entonces vamos a este corte lo pasamos ya al microscopio para empezar a hacer la identificación de los haces vasculares. Ya tenemos aquí los cortes realizados, donde tenemos raíz principal, raíz secundaria de la parte más fina, tenemos tallo de la base de la hoja, que sería el peciolo, y tallo de la nervadura principal de la hoja. Sí, entonces tenemos estos tejidos para comparar del nudo vital hacia abajo cómo están distribuidos los haces vasculares, y del nudo vital hacia arriba cómo están distribuidos igual los haces vasculares. Entonces vamos a realizar el primer montaje, el primer análisis, que es en raíz principal. Una vez realizado el enfoque del tejido, vamos a revisar en el lente para ver. Aquí está la raíz principal, donde podemos observar en esta raíz principal, los haces vasculares. Tenemos ahí la cutícula, tenemos la parte de la médula, que es la mancha central, y gilema y floema primarios, que están en la parte central, y se ve un segundo círculo de haces vasculares, que son gilema y floema secundarios. Entonces aquí podemos observar lo que es un corte transversal o horizontal, donde tenemos los haces vasculares. Esos círculos claros grandes son gilemas que fueron cortados con
con la navaja. Entonces este es un corte de la raíz y ahí podemos observar todas las partes. La banda de Caspari está muy tenue, voy a tratar de hacer un enfoque en otro acercamiento. Entonces tenemos primer corte de raíz principal, es la parte más gruesa, raíz principal. Observen la distribución de los haces vasculares y definir los primarios y los secundarios. Y ahora vamos a hacer otro enfoque con una raíz secundaria. Estamos en una planta de quelite que es un metabolismo C3 y vamos a cambiar a la raíz secundaria. Observamos entonces la raíz secundaria, donde vemos que hay haces vasculares distribuidos de la misma forma. Es una raíz secundaria, pero vemos más agrupados en un patrón más correcto o más específico los haces vasculares secundarios. No se alcanza a apreciar la parte de la banda de Caspari, pero es en el segundo círculo de los haces vasculares. El central es la médula, repito. Entonces tenemos aquí todas las estructuras de haces vasculares, xilema primario y secundario en raíz secundaria de quelite, y vamos a observar una más de raíz secundaria en la parte apical de la raíz. Aquí tenemos una raíz secundaria en la parte apical de la raíz y tenemos unas situaciones aquí interesantes, las cuales igual no son muy apreciables debido a la resolución de la imagen, pero vemos los haces vasculares primarios y secundarios, lo que es xilema y floema primarios, donde se encuentran al centro, y vemos una banda de ahí de un pelo absorbente, donde se pueden observar unos tubitos interceptados en la cutícula. ¿Sí? Esto es un área de descarga, es donde, más bien un área de ascenso, donde sube la savia bruta. Y tenemos una mancha como si fuera una salida en la parte inferior, una mancha más renegrida, que es las células que van enfocadas hacia un segundo pelo absorbente, hacia una raíz terciaria, perdón, no pelos absorbentes. Esta es una raíz secundaria en la parte del ápice, y entonces ahí se pueden observar estas intersecciones donde salen las raíces terciarias, y estas a su vez son las de ingreso de savia a la planta, ¿sí? Entonces con esto concluimos la parte del nudo vital hacia abajo o la corona. Vamos a continuar con la parte de tallo. Hasta aquí podemos ver las imágenes que se han observado, las pueden analizar, y tenemos un patrón en raíz. Vamos a ver ahora el tallo de la misma planta, C3, un quelite, a ver cómo se comporta. Estamos del nudo vital o corona hacia arriba y observamos un patrón de haces vasculares más distribuido. Se fijan que ya no está centrado como en la raíz, es porque estamos en el tallo y la médula se extendió. Vamos ahorita a ver la banda de Caspari donde se hace la separación. De hecho aquí la podemos observar, pero voy a hacer un acercamiento para que puedan observarlo. Voy a quedarme en este mismo corte, pero voy a posicionarlo en un lateral del corte para que observen el cambio de tejidos, ¿sí? Ya tenemos el acercamiento de la parte del tallo y observamos el patrón de los haces vasculares, pero tenemos una banda más renegrida ahí, donde termina el patrón de haces vasculares. Esa es la banda de Caspari, ¿sí? Tenemos la cutícula de la corteza del tallo, y aquellas otras estructuras que se observan al fondo son los tricomas, ¿sí? Los tricomas, la parte de protección de la planta. Bueno, seguimos en el mismo corte, solamente que amplié la visión a 10x, donde encontramos ahí unos espirales. Se pueden apreciar unos espirales perfectamente, donde habíamos comentado el tipo de tráqueas o traqueidas por sus areolas, y tenemos ahí esos espirales que se alcanzan a apreciar perfectamente, los cuales son parte de el corte que se realizó y se rompieron los gilemas. Entonces ahí se pueden observar perfectamente
ese tipo de resortitos o son las estructuras helicoidales de las traqueidas, ¿sí? Entonces sigo en el mismo corte, seguimos en tallo. Vamos a realizar ahora la estructura de un tallo más en la parte apical. Seguimos en tallo, es otro corte donde tenemos enfocado un haz vascular, donde si se observa al centro o se ve el patrón de los haces vasculares, observarían ustedes que hay la parte superior que se observa en la imagen es un poco más, voy a poner un poco más de luz, para ver si se alcanza a apreciar esa diferencia de tonalidades. Ahí observamos el haz vascular, tiene un poco más de luz, y ese haz vascular presenta creo que es un poco más de luz. Se puede observar entonces, ahí se ve como un tipo burbujas en la parte de abajo y arriba un color más oscuro, más homogéneo. Así se puede ver en los diferentes patrones de los haces vasculares. Entonces la estructura como tipo burbujas, las más amplias en la parte inferior, es xilema, y ahí se ve incluso el espiral de una traqueida reventada, y ahí se ve en la base del espiral hacia abajo se observan los xilemas, y la parte superior con una coloración más homogénea y más oscura, un tanto más oscura, es la parte de floema, ya que estos están en el mismo haz vascular. Entonces en un haz vascular consideramos que se encuentra xilema y floema, y sin embargo vemos que las estructuras no son exactamente iguales. Ahí vemos esos espirales de las traqueidas, de la estructura areolada. Bien, recapitulando un poco, observamos raíz, primaria, secundaria, y ya vimos el tallo. Después del tallo nos vamos a lo que viene siendo el peciolo. Este es un peciolo, se observa la parte hueca de arriba, ya que el peciolo tiene un tipo de canaleta en la parte superior, y observamos aquí nuevamente otro acomodo de xilemas y floemas, donde primarios y secundarios se observa ahí una banda un tanto verde, otra vez banda de Caspari, y vemos el patrón de los haces vasculares. Ahí se observan unas tipo burbujas que son los tubos o las traqueidas, donde estaban las traqueidas, y vemos la parte más oscura que es floema, ¿sí?, en cuanto a haces vasculares. Entonces esta es un peciolo que sigue siendo otro canal de conducción dentro de la misma planta, y sigue viendo xilemas y floemas en su estructura. Vamos ahora a ver entonces en la hoja, ¿sí? Este peciolo llega a descargar en la hoja la savia bruta, y vamos a ver lo que es la estructura de la nervadura principal de la hoja. Este es peciolo. Bien, finalmente en la planta de quelite observamos una nervadura central. Ya vimos raíz, vimos tallo, vimos peciolo, y esta es una estructura de nervadura principal. Esos dos cuernitos verdes que se observan ahí, pues es la hoja, es la lámina foliar, ¿sí? Entonces aquí vemos otra vez las estructuras de tipo burbuja grandes, que son los xilemas, y los floemas son esas tonalidades naranjas más homogéneas, ¿sí? Se ven separadas ahí correctamente. Entonces observamos ya la distribución de xilemas y floemas y haces vasculares dentro de los diferentes órganos de la planta, ¿sí? Entonces esto es xilema y floema. Vamos a ver un corte ahora vertical para ver las tráqueas cómo están organizadas, y con eso terminaríamos la observación de estos cortes. Ya para finalizar vamos a observar lo que es el corte vertical, y podemos observar ahí las traqueidas
esos tubos que se ven paralelos son traqueidas. Y se alcanza a ver un poquito, los espirales, los vasos gilemáticos por su estructura areolada, espiralados. Ahí podemos ver también acumulados fotosintatos en esas manchas más negras a un lado de los gilemas, y vemos como ese es un haz vascular y en la parte de arriba hay otro haz vascular, ¿sí? Es por donde corre la savia. Voy a hacer un acercamiento en 10x, estamos en 4x, vamos a ir a 10x para observar un poco más la estructura de los gilemas y para ver un poquito también la savia elaborada. Este es un acercamiento en 10x y ahí podemos ver los espirales de las areolas en las traqueidas. Ahí se miran perfectamente. De hecho, esa mancha negra al centro no se alcanza a apreciar muy bien en el teléfono, en la imagen, pero esa es una embolia, es una burbuja de aire que va ahí justo en la traqueida, debida al corte, ¿sí? Entonces ahí observamos perfectamente las traqueidas y ese haz vascular, pero de manera vertical, no horizontal, ¿sí? Voy a hacer el enfoque de los floemas para ver los fotosintatos acumulados, para que observen eso, y con eso finalizaríamos. Ahí se puede observar las traqueidas, la parte superior, y esas manchas renegridas son savia acumulada, ¿sí? Ahí vemos las células un poco más diferentes. Esas son floemas, no son iguales a las gilemas alargados. Entonces ahí se observan esas manchas de fotosintatos o fotoasimilados, ¿sí? Bien, con esto terminamos la parte de la práctica de identificación de tejidos conductores, gilemas y floemas, haces vasculares en una C3. Debido al tiempo no logré hacerlo en otros metabolismos, pero pues lo dejo ahí abierto y continuamos pues con la parte de sistemas conductores. Muchas gracias, hasta la próxima.